Muy buenas tardes para todos, muy buenas noches. Les, les deseo la mejor noche de endoterismo. El maestro Israel Rojas nos presenta la lección número 10 de endoterismo, Aries y Piscis. El maestro dice, en la lección anterior analizábamos el valor del yo y del G femenino. Yo y G. Actuación que hay que llevar conscientivamente a todos los planos de la vida, con excepción de la causa raíz, la cual es principio andrógino, donde estos dos poderes se encuentran resumidos en el punto matemático o Adat Kadmon de la Cábala. El signo de Aries, encarnado en la cabeza del microprosopus, representa el gran aliento universal, o sea, el movimiento de expansión y contracción de soles, universos y mundos. Así como el corazón físico tiene un sístole y un diástole, así el cerebro en sentido inverso tiene un diástole y un sístole. Esto quiere decir que mientras el corazón está en diástole, el cerebro está a la inversa. En la fontanela frontal del niño se puede observar el fenómeno al que aludimos. Cuando el niño se asfixia por cualquier razón, basta que la madre insufle o sople en la fontanela para que se equilibre el ritmo vital en el infante. Análogamente, si se representa algún desequilibrio en el ente humano desarrollado, basta que se concentre en este punto, conduciendo allí corrientes de luz astral, el prana, para que el equilibrio se restablezca de nuevo. El centro vital o vitala de la cima del pie representa la misma fuerza, y una meditación sobre este punto magnético el centro vital o vitala de la cima del pie representa la misma fuerza, y una meditación sobre este punto produce el mismo resultado, aun cuando hay que tener en cuenta que el punto de la cima del cerebro es irradiante magnéticamente al par que el pie es inducente. Veintisiete huesos constituyen la estructura del pie, y cada uno de ellos está en relación con algún punto magnético de la cabeza. Ello quiere decir que la cabeza es irradiante de los pies, y estos el receptivo de aquella. Aries, o el cordero, es también la representación alegórica de Cristo, ego solar crucificado en la materia o mundo físico. Allí, pues, en el punto magnético de la fontanela, el espíritu solar, espíritu de Cristo, queda crucificado o sometido a la acción de los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego,
fundamento de toda creación. Tenemos los símbolos de los 4 elementos. El estudiante debe tener en cuenta y grabar con toda claridad en su conciencia que Cristo no es personaje histórico, sino el ego mismo del sistema solar, cuyo vórtice magnético es el Sol central. Siendo el Sol espiritual del sistema, el Cristo, el Espíritu en sí, al par que el Padre es el Espíritu no diferenciado que alimenta a todos los sistemas que existir puedan. En ello radica la razón por la cual en la Biblia se encuentra esta endotérica enseñanza. Yo y mi Padre somos uno. Él obra y yo obro. Y esta otra: nadie llega al Padre sino por mí. Es indispensable, pues, que nosotros logremos la unificación con la conciencia de Cristo radicada en nuestro corazón, para que por esa vía o camino podamos llegar un día a la consciente unificación con la causa sin causa, razón de ser de todo cuanto es, ha sido y será. El signo Pixis está alegorizado en un pez macho y otro hembra, que se mueven bajo las aguas, pues solamente en tales condiciones puede especializar el oxígeno contenido en el citado elemento para vivir en él. Ellos nos muestran la existencia de una conciencia completamente subjetiva, al par que el Cordero encarna también la acción del fuego solar, tomando en forma más fluida a través de los bronquios y pulmones bien definidos, por los cuales se asimila el mismo oxígeno de naturaleza solar, no involucrado en la humedad, sino en el fuego ambiental. Entonces tenemos que el cerebro, tejido húmedo, se alimenta del calor solar y que los pies, tejido seco, pueden ser alimentados por la humedad o linfa procedente de ciertas glándulas tales como la timus, el vaso, etc. Así vamos comprendiendo progresivamente los misterios de la vida para convertirlos en inteligencia, en conciencia y luego en acción realizadora. Mucho se nos habla del subconsciente y el estudiante Rosacruz debe estudiar a fondo este estado de la psiquis humana, porque solamente así podrá convertir en realidad el precepto del templo délfico. Hombre, conócete. El subconsciente tiene su instrumento de acción en el sistema nervioso llamado simpático, cuya raíz fundamental está en el cerebelo. Para los efectos logoicos como polo radiante y en el plexo solar,
para los efectos magnéticos humanos como su polo inducente. Unido primariamente durante la evolución fetal con el cordón umbilical. De tal suerte que el hombre está unido al logo solar subjetivamente en función logoica del cerebelo. Y objetivamente en relación subjetiva en el plexo magnético solar para los efectos de la vida activa en el mundo de 3 dimensiones. La conciencia objetiva tiene su polo irradiante en el cerebro y su receptivo en el sexo. Esta es la famosa cruz del Azov, de la cual nos hablan los maestros alquimistas, de la cual nos hablan los maestros alquimistas. El corazón es el núcleo de relación armónica. El yo, el G y el chi. Cerebro, zona generativa y el corazón. Así podemos decir que en el cerebelo radica el fuego logoico, en el plexo solar el movimiento del gran aliento, y en el cerebro la tierra, y en el sexo el agua sustancial. El espíritu o gran aliento de Cristo radica en el corazón y este es el Salvador o Redentor. No olvidemos que Cristo fue crucificado en un madero o cruz, indicando ellos las 4 fuerzas aludidas. Nació en, las 4 fuerzas aludidas. El Cristo, que nació en medio de animales, para indicar que estas fuerzas son violentas y difíciles de manejar. Que fue visitado por 3 magos. El uno, venido del norte o blanco. El otro del sur o negro. El otro del oriente o amarillo. Al par que él, el Cristo, representa el equilibrio por excelencia. El mago de color negro le ofrece mirra, símbolo característico de la energía generadora. El amarillo le ofrece incienso, símbolo de la sublimación de aquella. Al par que el blanco le ofrece oro, característico, símbolo de la realización sublimadora del poder generador para servir los fines del Cristo Redentor. Progresivamente vamos penetrando en el santuario de la única ciencia de la vida, puesto que todos los demás conocimientos humanos representan simples artes, al par que ciencia real no es sino aquella que nos permite conocer las leyes que rigen el destino y la evolución del hombre. Aries, o el cordero, es la representación vigorosa del principio crístico, al par que Piscis
lo es de la sustancia, y ya sabemos que encarnada en los pies como fuerza, tiene su expresión activa en el centro de la generación. El planeta cuya mansión es el signo de Aries es Marte. Marte es un planeta foático, como igualmente lo es el centro magnético de la fontanela. Así como el ventrículo izquierdo del corazón, así como en el ventrículo izquierdo del corazón se halla un átomo revolvente o crístico, llamado también átomo nous o permanente. En la cima de la cabeza se encuentra otro absolutamente dinámico y no encarnado aún, sino en casos excepcionales, como en Hermes, Buda y Jesús. Así como en el ventrículo izquierdo del corazón se halla un átomo revolvente o crístico, llamado también átomo nous o permanente, en la cima de la cabeza se encuentra otro absolutamente dinámico y no encarnado aún, sino en casos excepcionales, como en Hermes, Buda, Jesús. Todo el trabajo de la evolución consiste en establecer coordinación armónica entre el átomo del Padre, hoy existente en la cima como fuerza de la esfera craneal, en relación simpática con la fontanela, y el otro único Dios encarnado en el ventrículo izquierdo del corazón. El átomo de la cima es la expresión de la voluntad del Padre, al par que el del corazón lo es de Cristo. Y no debemos olvidar que nadie llega al Padre sino por mí. Hasta aquí la conferencia del maestro Israel Lozano. Voy a pasar unas láminas representativas de un resumen de la lección, pero me gustaría que los hermanos pudiésemos estar todos atentos y ver si podemos complementar qué fue lo que dijo el maestro en cada una de estas atenciones. A ver si rompemos un poquito la monotonía. Aquí qué es lo que nos explica el maestro en la primera parte. En la primera parte el maestro nos viene diciendo que en la lección anterior analizamos el valor del yo y del je, que son letras hebreas que encarnan simbólicamente los poderes activos, el activo masculino y el pasivo femenino, nos dice el maestro. ¿Qué podríamos decir a esta pequeña introducción del maestro, hermanas y hermanos? Si alguien quiere, pues podríamos entrar a mirar y quien quiera decir algo al respecto lo podría hacer, si les parece. Quien quiera hablar, pide la palabra. Bueno, aquí el maestro nos está hablando de qué sería, hermanos.
Dice el maestro que el signo de Aries, encarnado en la cabeza del microprosopus, representa el gran aliento universal, o sea, el movimiento de expansión y contracción de soles, universos y mundos. Está alegorizado por el carnero, el signo de Aries. El signo de Aries está encarnado en la cabeza del microprosopus, representa el gran aliento universal. Ya lo habíamos leído, pero igualmente nos dice que está representado por el cordero. ¿Y qué nos dice el maestro respecto a esta parte del cordero? Que es la alegoría del Cristo, que está Sí, señor. crucificado en la materia. El mismo ego, hermano. Señor. Sí, la palabra. Sí, señor. Bien puede hacerlo, bien puede hablar sin atropellarnos. Sí, señor. Sería el mismo ego, entonces. Como dijo el hermano, crucificado en la materia. Sería el cordero. Representación así. Podría ser, hermano. Señor, fuego. El aliento de la vida. Que mire, hermano, que en el simbolismo está cruzando las manos, ¿no? Para indicar realmente que la energía crística simbolizada en el cordero, que realmente está crucificada a la acción de los 4 elementos, como lo indicó el hermano en el diagrama. Sí, cómo no. Nos dice el maestro que el cordero es la representación vigorosa del principio crístico. Esa es la representación vigorosa del cordero, sí, señor. Entonces, el cordero como animalito, como esa representación vigorosa del principio crístico, también está en relación con quien dice el maestro que también está relacionado con un átomo revolvente o crístico, que se llama ¿cómo? El átomo no, hermano. El átomo permanente o átomo novus. No. Correcto. Bueno. Que también se le llama átomo arquitecto o átomo maestro. Sí, señor. Pero ese espíritu, ese gran aliento de Cristo que está radicado en el corazón, igualmente que se encuentra crucificado, ¿no es cierto? ¿Y cómo es aquello de que se encuentra crucificado? ¿En dónde? Se encuentra crucificado en el cerebelo, en el cerebro, en la zona del corazón y el centro de la generación. Y en la fontanela. De la fontanela, correcto. Sí. En los 4 elementos. En la Los 4 fontanela, elementos también. sí. En la fontanela entra a la acción de los 4 elementos. Ahí es donde se sacrifica. Sí, y está ubicado, digámoslo, en la cima, ¿no es cierto? Sí, correcto, hermano. Y aquí en esta gráfica vemos la fontanela. La fontanela, sí. Y si nosotros vemos con mucho cuidado, veremos acá que verdaderamente estos 4, los 4 huesos del cráneo en su unión representan una cruz. Sí.
Y a los 4 elementos. Sí, correcto, sí. Y ahí están los 4 Allá elementos, los, ¿cómo los no? 4 elementos Correcto, y sí. forman la cruz del Cristo, Pedazo de- símbolo de la crucificación de Cristo. Muy Y- bien. Y es el Sí. aspecto positivo del negativo que está en la cima de los pies. Ese es Sí. el punto positivo que irradia hacia los pies. Correcto, sí, que tiene, que tiene su mando allá. Sí, su comando. Sí. Es el sol que irradia hacia la tierra. Profesor. Profe Bien. Manuel. Profe, cuénteme. Profesor Manuel. Sí, bueno, sí, sé que me está hablando, por eso le digo, profe. Yo pregunto, es que encuentro como contradicción, ¿por qué se dice crucificado si al contrario, esto sería como, se habla de expansión y de contracción, entonces, ¿por qué se habla de sacrificio? No. A ver, Se ha materializado. dice, ¿quién me estará rayando la pantalla? Les pido Sí, por favor que no la rayen. Alguien está leyendo la pantalla allí. Dice el maestro que el espíritu o el gran aliento de Cristo radica en el corazón y este es el Salvador o Redentor. Dice, no olvidemos que Cristo fue crucificado en un madero o cruz, indicando ello las 4 fuerzas aludidas, Correcto. que nació en medio de animales, para indicar que estas fuerzas son violentas y difíciles de manejar, que fue visitado por 3 magos. ¿Ya? Entonces, dice el maestro que nosotros como estudiantes en Rosacruces debemos de estudiar a fondo este estado de psiquis humana, porque solamente así podremos convertir en realidad el precepto del templo. Entonces, el hombre está unido al logo solar subjetivamente, dice, en la función logoica del cerebelo y objetivamente en relación subjetiva con el precio magnético solar para los efectos de la vida activa en este mundo en que estamos encarnados actualmente. Entonces, es realmente ese equilibrio, esa representación que hace el maestro de estos 4 elementos. También nos dice, ¿no? Allá al comienzo de la conferencia, el maestro nos dice que así como el corazón físico tiene un sístole y un diástole, el cerebro también tiene estos, pero que a la inversa. Cuando el corazón está en sístole, el cerebro está en diástole. Y cuando el corazón está en diástole, el cerebro está en sístole. Entonces, esto es algo que es maravilloso que podamos comprender, y quiere decir que mientras que el corazón, como ya les venía diciendo, el inversa, entonces dice que en la fontanela frontal del niño se puede observar el fenómeno a que aludimos o estamos hablando. Cuando el niño se asfixia por cualquier razón, basta que la madre sople allí en la mollera que llaman las madres, las mamás, por lo general siempre cuando tienen su bebé y cualquier cosita lo que hacen es soplarle rápido la cabecita en aquella zona para que se equilibre. Entonces, este es un
un vórtice verdaderamente vital o magnético. Es el sol central del cuerpo físico, dice el maestro. Bueno, ¿quién más quiere comentar algo? Quisiera una pregunta, por favor, respecto a cuando el corazón está en sístole, el cerebro está en diástole, dijéramos, ¿cuál es esa X? Porque dijéramos, cuando el corazón está empujando la sangre, es diástole, ¿cierto? Y cuando la está trayendo, es sístole. Entonces, dijéramos, ¿alguna parte del cerebro está trabajando en esa forma? Gracias. Gracias. Dice, la comprensión de esto nos lleva a que nosotros logremos una unificación con la conciencia crística radicada en el corazón. Y por esa vía nosotros podamos llegar a ser conscientes de la unificación de la causa sin causa. Razón de todo cuanto es, ha sido y será. Entonces, esto es algo que es maravilloso y que verdaderamente tenemos que meditar. Porque realmente cuando está en ese movimiento de sístole y diástole, pues sí, como dice el hermano, el corazón está en uno y el cerebro está en la parte en otro. Entonces hay como un cruzamiento, es decir, hay un trabajo muy grande interno, esotérico, y todas las cosas tienen su recepción, reciben, y otras, una es radiante y la otra es inducente. Entonces, ahí cuando en el cerebro está en una posición y el corazón en la otra, entonces decimos que hay un equilibrio, porque no están las dos en el mismo movimiento. Entonces siempre sístole, diástole, tanto arriba como en el corazón. Entonces, eso es para que lo meditemos, hermanas y hermanos, y entonces el maestro también nos recuerda aquí en la lección que el cerebro tiene un polo positivo y un polo negativo, y su negativo está en el sexo, por ejemplo, ¿sí? Sí. Entonces ahí se forma una cruz, dice el maestro, la cruz del Azor, de la cual hablan o nos enseñan los alquimistas. Bueno, digamos. Hermano, perdón. Sí, ¿Puedo hermano. decir algo? Hermano, Claro que sí. Acá pienso que puede haber una respuesta a la pregunta del hermano acerca del sistema, porque dice aquí, el cerebro está en sístole y a la inversa. Entonces dice que la fontanela frontal no del niño... Perdón, hermano. Hay que alguien está hablando por allá, que no sé, que por favor, los hermanos que... bueno, gracias. Ya, hermanita Gloria, puede continuar. Ana Gloria puede abrir el micrófono. Activar su micrófono. Dice, en la fontanela frontal del niño se puede observar el fenómeno al que aludimos. Cuando el niño se asfixia por cualquier razón, basta que la madre sople en la fontanela para que se equilibre el ritmo vital en el infante. Análogamente, si se presenta algún desequilibrio en el ente humano desarrollado, basta que se concentre en este punto, conduciendo allí corrientes de luz astral, prana. Entonces pienso yo que eso puede tener
relacionarse con la respuesta con la pregunta que el hermano hizo acerca de qué pasa cuando está en sístole el cerebro y el corazón en diástole y a la inversa. No sé, porque el maestro dice que en cuanto al fenómeno que se alude, esa es más o menos como la respuesta. Lo que yo acabé de leer. No sé qué opinan ustedes, los hermanos. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Qué opinan los hermanos? Hermano Manuel, Sí, señor. allí en la fontanela, lo que vulgarmente dicen mollera, digamos, en el tierno infante, que en caso de ahogo o de asfixia tiene su auxilio allí. Entonces la mamá intuitivamente le insufla allí para que vuelva el equilibrio en el niño. Bueno, entonces resulta pues, que allí precisamente en la fontanela, que está en directa relación prácticamente con el alma del mundo, por eso realmente el niño en su tierna infancia, es decir, toda la vida del niño hasta los 3 años, es completamente crística, porque realmente allí tiene aquella divina antena en disponibilidad. Entonces el corazón y la fontanela están prácticamente marchando el compás. Mientras que el corazón se expande, el cerebro, en el caso del niño, se contrae y viceversa. Viene en un sístole y un diástole constantemente y allí está manejando el aliento de la vida universal, prácticamente. Entonces nos dice el maestro que realmente en casos excepcionales el aliento permanece ya cuando llega el hombre a su formación. Por encima de la cabeza está más o menos a 30 centímetros, etéricamente. Solamente está encarnado en seres excepcionales como Buda, Jesús, Hermes, que tiene su aparato en el tálamo óptico. Ya realmente por eso es cuando el hombre llega a la etado. Entonces, mientras tanto, en el niño, Bueno, allí tiene el auxilio en la montanela, hermano. gracias. Gracias, gracias. Hermano. Sí, sí, Gracias. hermano Ernesto. Gracias, hermano. El maestro empieza la lección diciéndonos que en la clase anterior nos mostró el yo y el G, es decir, los puntos que corresponden a lo femenino y a lo masculino, es decir, los irradiantes y los inducentes. Entonces, eso es el yo y el G. En esta lección, él nos trae colación de esa enseñanza porque nos va a mostrar en el cuerpo humano los puntos que son Yod y los puntos que son G. Y nos lo muestra. Nos habla sobre la cabeza como principal, donde radica el aliento, el movimiento de los soles y de los mundos. Ese es ese movimiento para que funcionen los pulmones. Entonces, es el alma del mundo, ese movimiento hace funcionar los pulmones en el hombre. Y en realidad en esta lección, hermano, nos va a dar es una lección de alquimia maravillosa, maravillosa. Nos muestra la cruz del Azue, que está formada por el cerebelo, por un lado, como positivo, y el plexo solar como subjetivo o en G o negativo. Y por el otro lado, el cerebro y el sexo. Esto forma la cruz del Azue. Esta cruz del Azue nos la va a mostrar el maestro como funcional en el hombre cuando nos habla de los 3 reyes magos. Esa es una lección de alquimia que para aquel que esté interesado en la lección para aprender a trabajar en su propio ser, la analice y la medite mucho. Un mago le trae mirra, el otro le trae incienso y el otro le trae oro, y el Cristo, que es el niño Dios, hacen esa misma cruz. Pero cada uno de esos símbolos encierra un movimiento en el hombre. La mirra
es la energía del hombre radicada en Yesod. Esa se la trajo ese mago de color negro. Bueno, entonces el otro le trae el incienso, que es la sublimación de esa mirra. Ese es el trabajo que se hace entonces del sexo al cerebro y del plexo solar al cerebelo, haciendo la cruz de lazo en el corazón, Es decir, el Cristo, y el Cristo está crucificado ese en la materia, que está simbolizada en los 4 elementos que son los que conforman la materia. Correcto, hermano. La materia se conforma por los 4 elementos. Ahí está crucificado, pero no es que él esté, que sea un sacrificio. No, para él no es ningún sacrificio. Nosotros lo tenemos crucificado porque no lo dejamos actuar. Liberar es nuestro gran trabajo. Liberar ese sentimiento que está en los 4 elementos atrapados. Y él, recordemos que el Cristo es nuestra salvación, no nuestro Salvador. Nuestra salvación sí trabajamos en esta alquimia que nos está mostrando el maestro Rojas. Si no trabajamos, seguiremos siempre atrapados aquí en este mundo. De manera Gracias. pues que es una maravillosa enseñanza para meditar en esta lección tan corta y tan esplendente. Uy, El sí, trabajo maravillosa. alquímico que debe hacer el hombre para liberar el Cristo, que es nuestra salvación. Liberado el Cristo, nosotros somos adeptos. Gracias. Gracias, hermano. Bueno. Manuel, ¿lo vio? ¿Lo vio? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué pregunta, hermano? Gracias. Ahora que están tocando ese tema, no recuerdo, porque aquí en el computador no veo las diapositivas, los números de las diapositivas. En una diapositiva te coloco el yod, el cerebro, el G, en la esfera de la generación, y el chin, no recuerdo si es en el plexo solar o en el corazón. En el plexo solar. El yod G chin es el nombre de Dios no manifestado. Tengo curiosidad por qué está en el hombre. Gracias. Cábala, hermano. ¿Sí? El yod, ¿en dónde está? Me parece que en esa diapositiva lo colocó en el cerebro. En el cerebelo, primeramente. Ah, cerebelo, sí. El otro lo colocó en la esfera de la generación, pero el chino lo colocó en el G, ¿en dónde está? Me parece que la resistencia en la esfera de la generación. No, correcto. No, en el plexo solar. El G de ese yo que está en el cerebelo está en el plexo solar. El G de ese movimiento que va del cerebelo al plexo solar. Y el otro va del cerebro, del cerebro al sexo, que son 2 cosas diferentes. 2 yod, 2 G. No, es que la pregunta es que me dio curiosidad porque el nombre de yod G, Chim, es el nombre de Dios no manifestado y lo están colocando en el hombre como si nosotros fuera. Realmente la respuesta creo es esa, ¿no? Que significa que somos un Dios en potencia. Lógico. Gracias. Sí, eso depende del trabajo, claro. No, está el Dios G Chim. Ese. El chin es el trabajo realizado, ese todavía no nos ha mostrado el maestro. El trabajo realizado ya, haber hecho la alquimia. No sé, no. ¿Qué vea, hermano? El yod está en el cerebelo. El G está en la esfera, en el poder generador, la esfera de Yesod. Y el chin está. El chin es el trabajo. En el plexo solar. No, estamos equivocados. Yo le digo, hermano, ese no sé solar. qué diapositiva es, ese es al que me refiero yo. En esta gráfica está todo muy claro, hermanos. Ahí está clarito, correcto. Ahí está, es otra interpretación. Corazón, cerebro y centro de la generación. Receptivo.
Pero es El, que el G del cerebro está en el sexo, pero el G del cerebelo está en el plexo solar. Son las dos columnas que nos enseñó en la clase anterior. Es que tomo la palabra. En cuanto a la conciencia objetiva, es positivo, tiene su positivo en el cerebro y Sí. su negativo en el centro generador. Aquí está. Sí, Eso sí. y la mente y el aspecto subconsciente tiene sus raíces en el cerebelo. Mira, aquí dice el maestro, sigue, hermana, tiene usted razón, dice aquí, el maestro dice, el corazón es el núcleo de relación armónica. Sí. Vamos ahí. Correcto allí. Entonces no veo por qué. Ahí está en el corazón. Sí, por eso Sí. Sí, es el camino para llegar al Padre. Y esa es otra. El fuego podemos en el decir que- cerebelo como yodo. Ah, El fuego en el cerebelo como yodo. En el centro de la generación como G, como las aguas de la vida. Y el aliento, allí está indicando la zona del plexo solar. No. Es que el la maestro cruz del dice, lazo es... el plexo solar del movimiento del gran aliento. Perdón, hermano. ¿Sí? Es que lo que pasa es que tenemos, mis hermanos me van a disculpar que no nos salgamos de lo que nos está diciendo el maestro. Sí, exacto. Porque si no, pues cada uno tenemos un concepto y entonces el uno dice que sí es así, los otros decimos que no es así y entonces cada uno lo vemos como, cada uno lo hemos comprendido. Estamos tratando de llevar la lección con unas gráficas estudiadas y que creemos y consideramos que no nos hemos equivocado. Entonces, si no estamos de acuerdo, entonces volvemos a leer la lección a ver si la entendemos, porque de eso se trata, es de que nosotros la comprendamos y lleguemos a tener esto verdaderamente claro y vamos a leerla nuevamente, que hermano. no nos demoramos mucho y ahí sí cada uno nos da nuevamente su hermano. opinión. Sí. Un segundito, hermano. Es que yo puedo leerles aquí lo que dice el maestro. Mire. De tal suerte que el hombre está unido al logo solar subjetivamente en la función del cerebelo y objetivamente en relación subjetiva en el plexo magnético solar para los efectos de su vida activa en el mundo de 3 dimensiones. Esa es una de las rayas de la cruz. La otra es, la conciencia objetiva tiene su positivo en el cerebro y su negativo en el sexo. Esta es la famosa cruz del azot. Es decir, hay que unir esas dos enseñanzas o esas dos líneas que el maestro nos está enseñando. Por un lado es el cerebelo y plexo solar y por el otro es el cerebro y el sexo. Esa es la cruz del Azoe. Exactamente. No podemos ir a confundirlas. Bueno, entonces vamos, gracias hermano Ernesto. Vamos nuevamente a escucharla. En la lección anterior analizábamos el valor del yo y del qué, letras hebreas que encarnan simbólicamente los poderes irradiantes o masculino y receptivo o femenino. Ahí los vemos. Actuación que hay que llevar conscientemente a todos los planos de la vida, con excepción de la causa raíz, la cual es un principio andrógino, donde estos dos poderes se encuentran resumidos en el punto matemático o el Adán Kadmon de la Cábala. El signo de Aries, encarnado en la cabeza del microprosopus, representa el gran aliento universal, o sea, el movimiento de expansión y contracción de soles, universos y mundos. Así como el corazón físico tiene un sístole y un diástole, así
El cerebro en sentido inverso tiene un diástole y un sístole. Esto quiere decir que mientras el corazón está en diástole, el cerebro está a la inversa. Nos está mostrando un yo y un G en todo lo que nos está hablando el maestro. Sí, yo dije siempre. Sí. Siempre. En la fontanela frontal del niño se puede observar el fenómeno al que aludimos cuando el niño se asfixia por cualquier razón. Basta que la madre insufle o sople en la fontanela para que se equilibre el ritmo vital del infante. Equilibrar el ritmo vital. Análogamente, si se presenta algún desequilibrio en el ente humano desarrollado, basta que se concentre en este punto, conduciendo allí corrientes de luz astral, prana, para que el equilibrio se restablezca nuevamente. El centro vital o vitala de la cima del pie representa la misma fuerza y una meditación sobre este punto produce el mismo resultado, aun cuando hay que tener en cuenta que el punto de la cima del cerebro es el irradiante magnéticamente, al par que el pie es inducente. 27 huesos constituyen la estructura del pie y cada uno de ellos está en relación con algún punto magnético de la cabeza. Ello quiere decir que la cabeza es el irradiante de los pies y estos el receptivo de aquellas. Aquí están los 27, bueno, en esa parte para que veamos los 27 huesitos o huesos que tienen, que tenemos en los pies y Sí, los que correcto. tenemos en la Sí, cabeza. la Más cabeza. adelante, si hay tiempito, pues miramos Entonces, cómo son. 27 también. Aries o el cordero es también la representación alegórica de Cristo, el ego solar, crucificado en la materia o mundo físico. Allí, pues, en el punto magnético de la fontanela, el espíritu solar, espíritu de Cristo, queda crucificado o sometido a la acción de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, fundamento de toda creación organizada. Espero pues que quede y meditemos esto que nos dice aquí el maestro. Dice que en el punto magnético de la fontanela, el espíritu solar, el espíritu de Cristo, queda crucificado o sometido a la acción de los 4 elementos. Aquí está. Crucificado. Sí, queda crucificado. Aquí están los símbolos de los 4 elementos de la tierra, agua, aire y fuego. Perdón, hermano Manuel. Sí, señora. Sí, eso que acaba de decir es sencillamente porque la fuerza del Cristo entra por la fontanela, inmediatamente queda crucificado en Sí. los 4 elementos que constituyen el cuerpo, la naturaleza humana, Sí. en diferentes Gracias, puntos. señora. Ahora, el estudiante debe tener en cuenta y grabar con toda claridad en su conciencia que Cristo no es un personaje histórico, sino el ego mismo del sistema solar, cuyo vórtice magnético es el Sol central. Perdón, hermano, que no entra ni sale. El Cristo es. Él es. Él no entra ni sale, ni muere, ni vive. Es. Siendo el Sol espiritual del sistema, el Cristo, espíritu en sí, al par que el Padre es el espíritu no diferenciado que alimenta a todos los sistemas que pueden existir.
Para ello radica la razón por la cual en la Biblia se encuentra esta endotérica enseñanza. Yo y mi Padre somos uno. Él obra y yo obro. Y en esta otra, nadie llega al Padre sino por mí. El Cristo es el mismo Padre. Es indispensable, pues, que nosotros logremos la unificación con la conciencia de Cristo, radicada en nuestro corazón, para que por esa vía No escuchamos al hermano.